danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres, somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. adoramos tu grandeza.
podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo
probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad de culpa, santidad. Nuevo nombre tendrá y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré,
Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio esta tarde-noche con una oración. Vamos a orar por la paz del mundo, por nuestra paz. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras malas acciones, Señor, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Te pedimos, venimos ante tus pies, al Dios del universo, a decirte que te amamos con todo el alma y con todo el corazón. No queremos que nada estorbe nuestra oración para que llegue al cielo. También te pedimos por aquellas personas que están enfermas en este momento, que están en sus casas o en hospitales y que claman a ti, Señor, para que su oración sea escuchada, suba como luz fragante ante tu presencia. Te pedimos la paz, por la paz de Jerusalén, por la paz de nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hoy vamos a leer del libro de los Hechos, el capítulo 10. El capítulo 10 habla de una historia, de un encuentro de Pedro con un soldado romano llamado Cornelio. Es una historia donde ambas partes son bendecidas. Dios es omnipresente, se encuentra en todo lugar y Él tiene el control de todo, sobre todo aquellas almas que claman a Él, que lo están buscando. Y vamos a ver estas dos historias paralelas de un gentil y un discípulo de Dios. Acompáñenme, si son tan amables, al libro de los Hechos, capítulo 10. Dice en el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Veamos este hombre, que era un hombre importante, tenía muchos hombres a su mando, pertenecía a una compañía italiana, y en ese entonces los italianos que voluntariamente pasaban al Imperio Romano y eran soldados, los hacían generales, y eran gente muy respetada por Roma porque eran leales a Roma. Y aquí vemos un hombre, seguramente era odiado por los judíos porque estaban bajo el yugo de Roma. Y vemos un hombre con ciertas características que muchos de nosotros quisiéramos tener. Dice que era piadoso, aunque era militar, enemigo judío, él era piadoso. Que era temeroso de Dios con toda su casa. Sin lugar a dudas, este hombre también conocía de los dioses de Roma, Zeus, Júpiter, Marte, pero él también había entendido el corazón de los judíos y temía al Dios de los judíos. Y no nomás él, dice que él, toda su casa, seguramente les compartía lo que vivía con los judíos. Cuando eran perseguidos, probablemente supo o estuvo al lado de la historia de Jesús, la entendió y fue tocado. Y él sabía lo que había sucedido, que aquel hombre justo llamado Jesús de Nazaret había muerto y que, según decían todos los que lo habían visto, testigos de que había resucitado, y había una persecución muy fuerte sobre los discípulos. Pero él llevaba esas enseñanzas a su casa y les compartía a sus hijos. Y todos temían al Dios de los judíos, amaban al Dios de los judíos. Era otra de las características que este hombre tenía. También dice que hacía muchas limosnas, daba mucho, ofrendaba mucho a la gente pobre,
a los necesitados. Él apoyaba, tenía un corazón de dador. Él era bienaventurados, dice la Escritura, los dadores alegres. Se desprendía de sus cosas por darle a otro que tenía necesidad. Y las últimas características que nos marca la Escritura, dice que oraba a Dios siempre. Veamos, no era cristiano, era un gentil. El gentil era toda aquella persona que no era judío. Para los judíos eran eran despreciables. Incluso les llamaban perros. Era un gentil. Pero él tenía las características de todo un hombre de Dios. Pero le faltaba algo. Él anhelaba a Dios en su corazón. Dice que en versículo 3, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del otro día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Perdón, la hora 9, las 3 de la tarde, era la hora que los judíos iniciaban sus oraciones, estaban orando. Eran 3 oraciones al día y él oraba a esa hora. Veamos que él había adaptado las costumbres de aquellos judíos devotos. Y entonces oraba y vio una visión que un ángel entraba donde él estaba y le decía por su nombre Cornelio. Una visión en su mente, sus ojos de la mente. Estaba tan conectado con la presencia de Dios que Dios mismo le habló Cornelio. Escuchó la voz de Dios. Él mirando fijamente y atemorizado, ¿qué es, Señor?, le dijo. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Veamos que él inmediatamente le dice Señor. A Jesús de Nazaret le decían, Señor, Señor. Porque en ese entonces el decirle Señor era un rango muy superior. Era una palabra muy especial. Y a Jesús le decíamos, el Señor ha llegado. Incluso recuerdan a María Magdalena cuando va al sepulcro. Dice, se han llevado a mi Señor. Entonces, aquí Cornelio reconoce que es el Señor. Y dice la Escritura que sus oraciones y sus limosnas han subido ante la presencia, ante la memoria de Dios. Dios recuerda cada acto que tú haces de misericordia. Cada oración que tú realizas han subido como olor fragante ante la presencia de Dios. Pero no era un cristiano, era un gentil. Para los judíos él era un gentil y sobre todo un enemigo, un hombre que le servía a Roma. Pero Dios no hace acepción de personas. Cuando uno se hinca ante la presencia de Dios y clama a Él con todo el alma y todo el corazón, como seguramente este hombre lo hacía, sus oraciones subían como olor fragante. Y este mismo ángel que aparece, esta visión, le da una orden. Envía ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La orden fue muy clara. Envía por Pedro, que se encuentra en tal dirección, en la ciudad de Jope. ¿Recuerdan? La ciudad de Jope
tiene una historia bíblica también en el Antiguo Testamento. Dicen que esa ciudad, en el Antiguo Testamento, había gente muy, muy mala, que era, que mataba cuando entraba a las poblaciones a pelear. Ellos no tenían piedad de la gente, de las mujeres embarazadas, de los niños. Era una ciudad malvada. Y Dios envía a Jonás. Aquel Jonás, profeta, que rehúsa ir a Jope. Incluso Dios trata con él y lo hemos platicado. Es comido por un pez gigante, una ballena, y tiene que ir a Jope, y a Jope dice: arrepiéntanse, y el pueblo de Jope con el rey hacen ayuno y se arrepienten, y el pueblo se arrepintió de sus pecados. Aquí está Pedro, está en Jope viviendo. Aquella semilla que Jonás se había sembrado hace cientos de años, estaba dando frutos. Vivía bajo una casa y ahí compartía Pedro. Bueno, el mismo Dios le dice que mande por él y que lo lleve a su casa, a casa de Cornelio. Más adelante dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistiera, los cuales envió inmediatamente por Pedro a la ciudad de Jope. Por lo pronto, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. El camino Jope estaba de la ciudad donde vivía Cornelio, alrededor de 48 kilómetros. Entonces, dice la Escritura que Pedro, al otro día, estaba orando, dice. Pedro subió a la azotea para orar cerca de las 12 del día. Mientras esperaba que le dieran de comer, tuvo un éxtasis, tuvo una visión también. Y dice la Escritura que vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a tierra. En ese lienzo había todos animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Un lienzo amarrado de las 4 puntas con animales que no eran puros e impuros. Y inmediatamente la voz: mata y come. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, Dios había dicho qué animales no se podrían comer. Por ejemplo, el camello, el conejo, el tigre, incluso el cerdo, todas aquellas aves o animales de uña tampoco podrían comerse. Y aquí está Pedro viendo esa visión, y la orden fue que comiera de esos animales impuros. Recordemos que Pedro y los discípulos seguían al pie de la letra todas las ordenanzas que había en la Escritura. Pedro le dijo: Señor, no. La respuesta es no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, nunca he comido. Esa ordenanza lo he guardado por siempre. Eso es lo que está diciendo. Ahora, veamos la actitud de Pedro. Pedro, creyente, religioso, que tiene una visión y una orden: no comeré de un animal impuro. En su mente, él sabía que no debía de comer, y lo que se estaba pidiendo
probablemente era una prueba que se estaba dando. Él reconoce que la voz que le viene a su mente es del cielo, pero niega la orden. No, porque no quiero hacer algo que esté fuera de tus ordenanzas. Pareciera que Pedro lo que está haciendo es correcto, pero le está negando, está negando la orden que Dios le ha dado. Por el contrario, el centurión Cornelio inmediatamente mandó por Pedro. La orden era que fuera por Pedro y mandó a la gente por Pedro. Volvió por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. 3 veces. Cuando alguien te dé una palabra, espera la confirmación. 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba dentro de sí, no sabía el significado de la visión. No sabía qué había sucedido. Y en ese momento, mientras Pedro estaba perplejo, llegaron a la casa de Simón aquellos hombres que venían de parte de Cornelio. Versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Veamos que Pedro estaba en el Espíritu, orando. 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces ya era otra orden diferente. Ahora tenía que ir Pedro con 3 hombres desconocidos que estaban tocando en sus puertas. Vemos más adelante que versículo 21, entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos les comienzan a hablar y a explicar que venían de parte de Cornelio, que era temeroso de Dios, y que aquí tenemos otra característica de Cornelio. Versículo 22. Varón justo y temeroso de Dios, y el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír tus palabras. Tú tienes algo que compartir y tú tienes que ir a una casa, le está diciendo, a la casa de Cornelio. Y la cualidad era que tenía buen testimonio de los judíos. En otras palabras le está diciendo: Cornelio ha hecho cosas buenas por tu pueblo, ha tratado bien a tu pueblo lo sabe. Seguramente Cornelio era un personaje excepcional, por eso Dios lo usa en esta historia. Entonces Pedro entiende y los hace entrar. Ningún judío en ese entonces podía albergar a un gentil, ni ir a visitar a un gentil. Era una fe, era una tradición que no podía mezclarse. Y Pedro comienza a romper algunas reglas. En este momento los invita a pasar y los hospeda esa noche. Al otro día, Pedro mismo se va con ellos y se lleva a algunos hombres de Jope, aquellos hombres que seguramente habían sido convertidos al cristianismo. Entraron a Cesarea, versículo 24, dice que entraron a Cesarea, y entonces él lo estaba esperando Cornelio.
Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, inmediatamente Cornelio se le hincó a los pies. Aquel centurión romano, italiano, de repente hincado a los pies de un discípulo de Jesús, tratando de honrarlo. Y veamos este acto tan hermoso de Pedro, cuando Pedro le dice, no lo hagas, levántate, porque yo mismo soy hombre como tú. No lo hagas. Ninguna honra debería de recibir el hombre que le sirve a Dios. La honra es para Dios, para Jesús, el único que dio la vida por nosotros. Ningún hombre puede recibir tal honra. Entonces aquel Cornelio entiende la humildad de Pedro y Pedro lo empieza a caminar, a enseñarle el camino correcto de la verdad. Vemos más adelante que Pedro le dice, ¿por qué causa me has hecho venir? Todavía Pedro no sabía exactamente por qué causa, pero ya era obediente al Espíritu Santo. Cornelio le comienza a platicar el suceso, la visión que tuvo y la orden de Dios que fuera por él. Bueno, vemos en el capítulo 33, versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio había invitado a sus seres queridos y a sus familiares, amigos, para que escucharan la voz de Pedro. ¿Cómo podría ser Cornelio? Parece que Dios está abriendo la primera iglesia gentil en un hogar. La primera iglesia en un hogar. Dice aquí en el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En verdad, ahora entiendo. ¿Qué estaba pasando? Cornelio, Dios a través de Cornelio, estaba dándole una enseñanza a Pedro. Recuerden que los judíos le compartían nada más a los judíos, no se involucraban con los gentiles, no les compartían el plan de salvación. Y cuando Jesús partió de esta tierra, ya resucitado, que lo vieron subir, la orden era que fueran y compartieran a toda la tierra, hasta lo último de la tierra, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que entregaran el mensaje y que fueran discípulos. Pero como la tradición, entonces la tradición era no involucrarse con los gentiles, Dios tenía que romper eso. Y lo hace a través de un gentil en la vida de Pedro. Pedro se da cuenta de que se abría la puerta a todo el mundo en este momento. Dios no hace acepción de personas, dijo Pedro. No va a hacer acepción de personas ni de ti, ni de mí, ni de nadie. Todos tenemos oportunidad para el plan de salvación. Todos se nos presenta el plan de salvación. Y empieza Pedro a compartirles a ellos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y les dice Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra.
y cómo lo mataron colgando en un madero. Y también le comienza a hablar de cómo lo vieron resucitado, del plan de salvación. Y versículo 42, y nos mandó, dice, y la palabra ahí hace como que una aseveración. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez a vivos y a muertos. De que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren y lo recibieren el perdón de los pecados en su nombre, y recibirían el perdón de los pecados en su nombre. Mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los gentiles que estaban ahí. Y entonces comenzaron a ser bautizados y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Se abrió la puerta a nosotros. Se nos abrió la puerta porque el Espíritu Santo descendió. Posteriormente, Pedro va y aclara con los discípulos lo que había sucedido, lo que había pasado con los gentiles. Y los discípulos se alegran porque es un Dios para todo el mundo. Por lo tanto, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos que Dios usa a hombres piadosos, temerosos de Dios, que oran. Veamos que Pedro fue grandemente bendecido y Cornelio y su familia también grandemente bendecido. Y que a partir de ahí el ministerio del plan de salvación se comenzó a diseminar en gran manera ante los pueblos y las naciones. Veamos que Dios es misericordioso y que Dios nos perdonó a todos. Veamos que hay que aprender a escuchar y que Dios va renovando las cosas. En ese tiempo se compartía en las casas. El Evangelio entraba en las casas. En este tiempo parece que volvemos otra vez. El Evangelio entra en las casas a través del Internet. Ahora las predicaciones y el evangelismo es dentro del hogar, a través del Internet. Pareciera que volvemos a empezar otra vez. Y yo creo que es eso. Tenemos que empezar dentro de nuestra casa, dentro de nuestro corazón. Comenzar a buscar a Dios como lo hizo Cornelio, personalmente. Hasta este momento que el Espíritu Santo manda a traer a Pedro, pero antes él buscaba a Dios con toda su alma y todo su corazón. Y yo creo que es el tiempo que nosotros tenemos que entender, que lo busquemos en nuestra casa, en nuestro corazón, y que le compartamos a nuestros seres queridos. Va a llegar un momento donde el mismo Espíritu Santo nos dé órdenes de qué debemos de hacer. Pero por lo pronto seamos como Cornelio. Adoremos a Dios, busquémoslo, oremos, no dejemos de orar. O apoyemos a los que podamos apoyar, dando despensas o algunas cosas. Y Dios te va a usar en gran manera. Tú que me escuchas, aprende de Cornelio, de ese corazón. Vamos a orar. Padre, a ti sea la gloria, el poder y el honor. Te adoramos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que nos uses como usaste a Cornelio, que unas a nuestras familias, Señor,
y que el Espíritu Santo descienda en cada hogar. Que podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, Señor. Que cada quien en su casa pueda sentir tu gloria y tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga en gran manera. No dejen de orar.